Estamos emocionados todos de ver un poco de lluvia en nuestra comunidad. Gracias a Dios por él o por ello. Y hoy vamos a entrar en una serie nueva, una serie que nos va a tomar unos cuantos semestres para poder terminar el estudio. Estaremos estudiando el libro de Daniel, versículo por versículo, juntos como iglesia. Y estaremos viendo qué es lo que Dios enseña a través de este libro. De nuevo estamos agradecidos de poder tener este momento para poder hacerlo y les pido a todos que en sus grupos de comunidad y en los domingos que puedan llegar con un corazón y mente abierto para que Dios pueda transformar nuestro pensar y seguir instruyéndonos y causando una madurez en nosotros mientras que estudiamos el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene el contexto histórico que fue escrito en el siglo 6 antes de Cristo, antes de que él llegó a la tierra. Este libro está escrito no solo está escrito por la persona de Daniel, quien no solo es protagonista en la historia del libro, pero también es el autor del libro. Sabemos eso porque también Jesús da testimonio de la profecía de Daniel cuando él está enseñando en el capítulo 24 del libro de Mateo en los evangelios. Y durante este tiempo existía mucho pecado en el pueblo de Israel y de Judá. Iglesia, eso es algo que necesitamos tener en lente o en enfoque cuando estamos estudiando el libro de Daniel. ¿Por qué es que existe un exilio de la gente de Dios? Y vamos a ver que esto fue por causa de la desobediencia de ellos. El libro de Daniel fue escrito en dos idiomas. El primer idioma es el idioma hebreo y la segunda es arameo. Y estos idiomas correlacionan con las diferentes enseñanzas que da el libro. Por instante, les doy una división que da el Bible Knowledge Commentary de este libro, y dice que en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4a, esta parte correlaciona con Israel y el efecto de los gentiles sobre Israel. Y si esta porción de el libro de Daniel está escrito hacia Israel, ¿qué idioma iba a ser escrito? ¿O en qué idioma fue escrito? El hebreo. Y luego tenemos del capítulo 2, versículos 4b hasta el capítulo 7, versículo 28. Esa parte del libro es el programa de Dios para las naciones gentiles. Y en esta área, en este tiempo, el idioma conocido por el mundo conocido era arameo. Entonces, ¿en qué idioma iba a ser esto escrito? En el arameo. Es por eso que Daniel utiliza los dos lenguajes. Una de las cosas que vamos a aprender es que Daniel es escogido y él es llevado al servicio del rey y aprende los costumbres, literatura e idiomas de ellos, cuál es el arameo. La idea principal de este libro es que Dios es soberano y gobierna sobre todas las naciones, mientras que también está perseverando o preservando a su pueblo Israel, y que durante este tiempo el creyente o los judíos que estaban en Babilonia podrán confiar en Dios durante un momento de gobierno pagano o incrédulos. Puedan ellos confiar fielmente o ciertamente que Dios está en control y ellos pueden vivir fielmente durante este tiempo. ¿Sí? Entonces, el libro de Daniel nos va a enseñar que Dios está en control, siempre, bueno o malo. Y dado a que Dios está en control, nosotros podemos vivir fielmente y no importa lo que suceda, bueno o malo. Nunca son las circunstancias a nuestro alrededor una razón por la cual deberíamos ser infieles a Dios. Aún siempre deberíamos ser fiel porque Dios permanece en control. Les voy a presentar dos ideas teológicas hoy. Uno es la soberanía de Dios y dos va a ser la providencia de Dios. Y vamos a ver cómo estas dos cosas correlacionan con lo que está sucediendo en Daniel y también lo que ha
lo que ha sucedido por todo el tiempo histórico del hombre y de la creación y de Dios con nosotros. So, vamos a Daniel capítulo 1, versículos 1 al 2. Y dice esto, Daniel 1, 1 al 2. Dice, en el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Espero que esto no los confunda un poco aquí, pero mi primer idioma no es el español. Y aquí tenemos como costumbre que nuestra iglesia me ayudan con palabras y por eso lo están escuchando, me están ayudando con las palabras en cual necesito ayuda. Entonces, gracias iglesia, se los agradezco. En los primeros dos versículos tenemos lo que está sucediendo. ¿Y qué dice? Que el rey en este momento de Judá es Joaquín. El rey Joaquín, sabemos por las escrituras que él no fue un buen rey. En otras palabras, él no era un rey que seguía y obedecía la ley de Dios. Él era un rey que desobedecía la ley de Dios que le había dado a Moisés para la gente de Israel. Ese es el contexto cuando llega a Babilonia y de ellos deshacen todo lo que está en Jerusalén, lo destruyen y luego se llevan a unos por diferentes etapas como exilios hacia Babilonia. Pero en Primera de Crónicas 36, 5 al 7, este autor de Crónicas también nos da información sobre lo que está sucediendo en este tiempo y dice, Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, de su Dios. Nos está dando el por qué está sucediendo lo que va a suceder. Versículo 6. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia y lo puso en su templo en Babilonia. El autor de Crónicas nos está confirmando y está afirmando lo mismo que está sucediendo aquí en el primer capítulo, en los primeros dos versículos de Daniel. Pero la desobediencia de Judá y de Israel no fue solo de Joaquín. Esto era a lo largo del tiempo de la historia de diferentes reyes. Segunda de Reyes 24, 1 al 4. Dice esto, dice, en los días de Joaquín subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joaquín fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra Joaquín bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho. Primero, en el versículo 3, me encanta que el autor del libro de Reyes nos dice, ciertamente sucedió esto por mandato del Señor. Iglesia, muchas veces nosotros vemos algo que sucede en el mundo que no es bueno y pensamos, pues eso no puede ser Dios. En este momento sucedió algo contra Judá que vino de Dios. Dice, esto ciertamente por mandato del Señor sucedió. No se puede cuestionar esto. Dios envió a los de Babilonia para poder llevarse y sacar a Israel de la tierra prometida. El versículo 4 dice, también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente y el Señor no quiso perdonar.
¿Qué sangre inocente? Durante este tiempo de Manasés, los israelitas y la gente de Judá habían llegado a empezar a sacrificar niños y bebés en altares hacia otros dioses, dioses ajenos, ídolos y falsos. Y eso fue algo que dice aquí que Dios no estaba para perdonar ese pecado y ellos no ser expulsados de la tierra. Entonces ellos llegaron tanto a la maldad, tanto al pecado, que ellos tomaron costumbres de las otras naciones de adorar otros dioses, aún derramando sangre inocente de niños y de bebés delante de estos dioses falsos en adoración. Y una de las cosas que quiero o primarias de este libro que queremos nosotros llegar a conocer es esto: que Dios es soberano siempre. ¿Y qué significa esto? Pues significa que la definición de soberano es que Dios es rey, gobernante supremo y legislador de todo el universo. Eso es lo que significa esto: que Dios, como es rey, es gobernante supremo, Él es sobre todo. No hay nada en su creación que existe fuera de su reinado. Eso lo podemos ver que el versículo dice o la palabra dice que el Señor entregó a Judá a Nabucodonosor. Y podemos ver la confusión del rey Nabucodonosor, porque él se llevó artículos del templo de Dios y fue y se los presentó a su Dios en su templo. Es decir, cuando Nabucodonosor llega a Babilonia, él llega al templo de su dios falso y él le entrega a su dios Bel, sí, se llamaba Bel, le entrega a su dios estos artículos del dios de Israel o el dios de Judá, diciendo: tú le has ganado a él. Aún el rey Nabucodonosor estaba confundido, él pensando que él estaba haciendo esta obra, él pensando que él había derrotado a Judá por su mano, pero las escrituras nos dicen claramente que el que estaba obrando y haciendo todo bajo su soberanía fue ¿quién? Fue Dios. Y eso es algo que queremos nosotros estudiar un poco. Vamos a ver unos versículos que nos ayudan a entender cómo el trono de Dios está sobre todo y cómo Él gobierna sobre todo. Primeramente, vamos al Salmo 103, 19. Y este salmo dice esto, dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Ok? ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Dónde? En los cielos. ¿Y Él reina sobre qué? No hay nada que está fuera de la soberanía de Dios. Y les quiero dar un secreto. Eso también incluye nosotros, los hombres. Que muchas veces nosotros por un argumento de libre albedrío queremos pensar que nosotros funcionamos fuera de la soberanía de Dios. Pero eso no es correcto. La Biblia nos incluye a nosotros bajo su soberanía porque nosotros somos su creación. Somos su creación. Daniel 4:17 dice: con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo, hablando de Dios, domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Esta es una verdad que no solo vemos en Daniel, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles nos indican: oren por sus líderes, oren por los gobernantes, porque Dios es el que quita y pone. Esta es una verdad no solo que vemos en el Antiguo Testamento, pero también una verdad que se enseña en el Nuevo Testamento, confiando que Dios sigue en control. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor.
y te exaltas como soberano sobre todo. Primera de Timoteo 6, 15 al 16 dice: el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque no hay ningún rey que es más alto que nuestro Señor Jesucristo sobre nuestro Dios, más alto que Él. No hay ningún otro Señor que sea más alto o más grande que Él. Entonces Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Todos funcionan por causa de Él. Todos en su lugar por causa de Él. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Amén. Entonces, las escrituras están enseñando que Dios existe en su trono sobre todo, incluyendo nosotros, incluyendo la humanidad. Todo lo que ha llegado a existir, toda persona que ha llegado a respirar y vivir, todos hemos llegado a vivir bajo del dominio de Él, del dominio de Él. Y por causa de eso, llegamos a un resultado de esta enseñanza. Llegamos a un resultado. Y si ven, la soberanía de Dios está conectado a que Él es el creador de todo. Él es el que hizo todo. Ahora, el resultado de esta verdad es lo que nosotros vemos en Romanos 9, capítulo 9, versículo 20 al 21. Estos versos no están en la presentación, solo les pido que lleguen a Romanos 9. Romanos 9, versículos 20 al 21. Les pido si pueden poner sus teléfonos en silencio mientras que estamos en la enseñanza. Ya no estoy escuchando muchas páginas, me imagino que vamos llegando. Dice el versículo 20: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a quién? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? Dado a que Dios es soberano, su creación, incluyendo al hombre, no tiene derecho de cuestionar a Dios por lo que hace Dios. Y quizás esto es lo que estaba sucediendo cuando Judá salen en exilio, se los llevan a Babilonia como presos y salen de su hogar, y ellos están preguntando y pensando en sí mismo: ¿cómo puede ser que Dios nos ha hecho esto? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob? ¿Dónde está el Dios de nuestro rey David? ¿Y dónde está el hijo de él que se iba a sentar en el trono por siempre? ¿Por qué no estamos en la tierra prometida? E igualmente nosotros muchas veces hacemos las mismas preguntas. Pero Dios le dice algo a Job en Job 38, 1 al 4, que tampoco está en la pantalla, y les pido que lleguen ahí. O Job 38. El libro de Job es uno que es muy interesante y también nos lleva a aprender cómo sufrir bien, sabiendo que Dios está en control. Si no conocen este libro, la persona Job era un justo sobre la tierra. Dios le da a Satanás, le da el poder causar sufrimiento y afligir a Job en su vida, y Job pierde riquezas, pierde su familia, él está empezando a perder su salud, y por fin, al final del libro, Job cuestiona a Dios. Pero Dios le tiene una respuesta. Asimismo, a los que cuestionan lo que él hace en su soberanía, dice: el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo:
¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? El que cuestiona a Dios lo hace porque no tiene conocimiento, iglesia. Ciñe ahora tus lomas como un hombre. Ponte los pantalones. Ándale, ¿me quieres preguntar? Eso es lo que le está diciendo Dios. Literalmente, ponte los pantalones. Y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Dónde estuviste tú si tú tienes la inteligencia? Uno de los problemas nuestro es que cuando todo nos va bien en la vida, nos encanta decir pues que Diosito está con nosotros. Primero, no es un Diosito, es un Dios grande. Segundo, no puedes decir que Él solo está contigo en lo bueno. ¿Ok? Tienes que también aceptar que cuando llega lo malo, también está allí Dios presente. Si nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, lo hizo con Dios, no sin Dios. Aunque Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Ese dicho fue más porque Dios no le quitó el sufrimiento. No fue porque Dios no estaba presente con Él. Iglesia, cuando los apóstoles estaban sufriendo por la causa del evangelio, ¿estaba Dios con ellos, sí o no? Sí, sí. Dios presente. Cuando en el libro de los Hechos los creyentes tuvieron que huir de Jerusalén por causa de la persecución, ¿estaba Dios con ellos, sí o no? Ok, eso te hago la pregunta. Cuando llegó el cáncer, ¿está Dios contigo, sí o no? Cuando falleció tu ser querido, ¿está Dios contigo, sí o no? Si perdemos todo, ¿está Dios con nosotros, sí o no? Ahora vamos a correlacionarlo un poco más con el libro. Cuando llega la persecución sobre la iglesia hoy en día, ¿está Dios con la iglesia, sí o no? Quizás no estamos nosotros pendientes de esto, pero cada día mueren cristianos y creyentes por todo el mundo simplemente por creer en la verdad. La persecución de la iglesia existe y está fuerte en otras partes del mundo. Aquí en los Estados Unidos estamos viendo más y más ataques de lunáticos con pistolas hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque las verdades de la iglesia y las verdades de Dios se opone contra las mentiras y el pecado y la maldad que ellos quieren seguir haciendo en su vida. Entonces, la persecución quizás no la hemos visto como ellos lo vieron o como el Nuevo Testamento o como otros creyentes en otras áreas, pero sí existe, sí está presente. Y quiero decirles esto, Dios nunca nos promete que siempre vamos a tener la libertad de practicar nuestra fe. Y si nosotros no llegamos a creer que Dios siempre es soberano, esos momentos se nos va a hacer muy difícil en la vida para poder vivir. Porque el poder llegar a creer que Dios sigue en control, eso a nosotros no importa qué suceda en la vida, no importa, no hay cualquier circunstancia que cambie esto. Si nosotros creemos que Dios siempre es soberano y sigue siendo soberano, eso nos da paz, nos da esperanza y nos da el poder vivir fielmente en esos días. Nuestras circunstancias no son razones por lo cual deberíamos llegar a desobedecer a Dios. Entonces la soberanía de Dios comunica que Él es en control, Él está en control, Él es soberano de todo. Así muchas veces en nuestras casas lo podemos correlacionar y utilizar como una ilustración, la autoridad que tenemos los papás en nuestras casas. ¿Sí? Y nosotros hemos aprendido esto en nuestras familias. La generación anterior, mi generación y la generación anterior, nosotros escuchábamos una frase muy seguido. ¿Y por qué no? ¿Por qué dije? ¿Y por qué? Porque yo dije. Por eso yo mando. Y aquí se obedece la palabra de papá y de mamá. Eso es ser soberano. ¿Sí me explicó? Eso es ser soberano. Aunque muchas veces no se hace con sabiduría, es simplemente porque yo mando y estamos ejerciendo en nuestro orgullo
una soberanía que no es correcta. Y nuestros hijos se quedan frustrados porque nunca le decimos por qué no. ¿Sí? Entonces, ahora quiero transicionar un poco. La soberanía de Dios comunica que Él está gobernando. Todos estamos bajo su dominio, todos estamos bajo su reino. Pero eso también puede ser una filosofía del ser humano, así como hemos dado ilustración de casa a los papás, porque yo digo, ¿sí? En estos días ya no existe eso. Les voy a decir la verdad a ustedes, papás que tienen hijos jóvenes. En estos días los soberanos son tus hijos. Tú corres, dicen tus hijos que hagas algo y tú corres a hacerlo. Y le estamos enseñando equivocadamente. Pero tenemos que transicionar un poco, porque un soberano puede ser un rey, puede ser un gobernado o un gobernante, puede ser un presidente, puede ser cualquier persona que es la última persona en autoridad sobre país, nación o cualquier estado. Ese es un soberano. Si un rey en otra parte del mundo decide, pues yo me voy a deshacer de esta gente, pues se van a deshacer de esa gente. ¿Sí? Entonces soberanía simplemente comunica en control, reinando, gobernando sobre algo. Pero les quiero introducir un término que es la providencia de Dios. Este término, la providencia de Dios, John Piper en su libro Providencia lo define que es una soberanía sabia y con propósito. La soberanía de Dios sabia y con propósito. Es decir, que en toda la historia de Dios, en todo lo que Él ha hecho con la creación, desde antes del fundamento del mundo hasta nosotros llegar a estar con Él por toda la eternidad, Dios está obrando con el propósito de gloriarse Él mismo. Dios está obrando con el propósito de dar a conocer su grandeza, su amor, su misericordia y su gracia hacia la creación. Y con eso Él está actuando en la historia para poder llevar a cabo estas verdades. Es por eso que nosotros podemos ver desde el principio, desde el jardín del Edén. ¿Quieren que les voy a decir un secreto? Jesucristo en el madero nunca fue plan B, siempre fue plan A. La Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo Él estaba ya preparado para llegar a la cruz. Siempre plan A. Entonces todo lo que ha sucedido en la historia de la creación ha funcionado y ha llegado, y Dios ha puesto y ha quitado y ha puesto y ha quitado y ha movido para llegar al momento de que su Hijo pudiera estar en el Calvario y nosotros llegar a la fe en Él y Él se resucitar entre los muertos y nosotros también con Él. Todo. Y eso es providencia. No es solo que Él está gobernando y en control. No, es que Él pone las cosas como tienen que ser para llegar a cumplir su voluntad en su sabiduría. Eso es lo que comunica la providencia. Así como lo vemos en Colosenses 1:17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas que permanecen. No es que Dios creó todo y ahora es un Dios lejano. No, es un Dios que creó todo y Él está presente sosteniendo todo en su vivir, en su existir. Eso es lo que nosotros conocemos de Dios con su creación. En el libro de los Hechos 17, 24 al 28. Hechos 17, 24 al 28 dice esto: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos que vida y aliento y todas las cosas.
De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. De uno solo Dios lo hizo todo, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él tenemos nuestra existencia. Todo fue hecho por Él y todo sostenido por Él. Aún si Él quitara su aliento de nosotros, todos nosotros vamos a morir. Toda la creación muere. El Salmo 104:29 no está en la presentación, pero dice, o sí está, dice: les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Porque Él es el que sostiene todo. En Él todo está sostenido. Me encanta la historia de Isaac Newton, un hombre científico que descubrió las leyes de la gravedad. Y lo que me encanta de él es que muchos tratan de utilizar la ciencia como el poder decir que Dios no existe. Si uno estudia el científico, se dice más inteligente de toda la historia ha sido el señor Isaac Newton. Y este hombre que estudiaba la matemática llegó a entender la gravedad como nadie más. Él pudo ver, él dice, yo pude llegar a entender las leyes invisibles que Dios puso en su creación con la mente que Dios me dio. Wow. Eso es decir que sí existe un Dios inteligente quien creó todo. Él dice, la gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién lo puso en movimiento. Dios gobierna todas las cosas. No sé si ustedes saben esto, pero el axis de nuestro país, o de nuestro planeta, si la Tierra, si el mundo se mueve un milímetro, escuchen la perfección con el cual Dios hizo las cosas. Esto no fue de chance o de cualquier explicación de la evolución. No. Esto fue algo que Dios hizo perfectamente. Si el mundo se mueve un milímetro de este axis, un parte se va a quemar y el otro parte se va a congelar. Y no puede existir vida en este mundo, iglesia. Y por eso es que un hombre como Isaac Newton pudo llegar a ver la grandeza de Dios en la creación, porque él sabía que Dios es el que sostiene todo. Al que te diga, no, la ciencia dice que no hay Dios, dile, pues ponte a estudiar el científico más favorito tuyo, que es Isaac Newton, y a ver qué te dice él. Porque él encontró algo diferente. Fue que un Dios de leyes puso leyes en la creación para poder gobernar cómo iba a funcionar todo esto. De hecho, en el libro de Pedro nos dice que el mundo es una bola de gas, de fuego, que en un tiempo va a explotar. Porque Dios tiene que ser tierra nueva y cielo nuevo para la eternidad con nosotros. Entonces, para nosotros poder ver esto en las escrituras, sabemos que en la creación Dios está en control de todo. Dios es el que da lluvia, Dios es el que quita lluvia, Dios es el que puso el sol, Dios es el que causa todos moverse. Pero esto tampoco podemos decir nosotros, las leyes que Dios puso, Dios las tiene que obedecer. Ese es el problema donde llegamos cuando el deísta dice que no puede ver milagros. El problema es que el Dios de las leyes no tiene que obedecer las leyes. Son las leyes que tienen que obedecer el Dios que los puso. Entonces, cuando Dios dice que el mar rojo se iba a partir, el mar rojo, aunque las leyes dicen no se puede hacer, se partió. Cuando oraron que el sol se parara por tanto tiempo por causa de guerra, pues ¿qué hizo Dios? Las leyes tuvieron que obedecer a Dios porque el sol no bajó. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Jesucristo llega a este mundo,
por medio de una virgen. ¿Okay? Las leyes de su creación tienen que obedecer su plan, tienen que obedecer su palabra y lo que Él hace, no al contrario. Entonces todavía pueden existir milagros, y sí existen y sí existieron, porque Él es el Dios que gobierna y está sobre las leyes que Él puso en su creación. No hay cuestión de eso. Pero no solo en la creación, pero ahora vamos a llegar más profundo, más cercano a nosotros. Eso es esto, que su providencia también existe en nuestras vidas y en su pueblo. Providencia en nuestras vidas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Iglesia, esta escritura, si lo podemos dejar ahí, esta escritura no te está prometiendo que todo va a salir bien. Muchas veces vemos nuestra vida y si nos empezamos a hacer las preguntas de cuántas veces yo sufrí, cuántas veces yo estuve en dolor o en duelo, cuántas veces yo no tenía de comer, o cuántas veces les he dicho que cuando yo estaba en Dallas se me prendió el foco hace unos años que yo me quedé sin casa, yo no tenía dónde vivir. Pero Dios en su soberanía y en su providencia en mi vida iba poniendo todo en su lugar. Todo. Ahora, no es decir que Dios está controlando mi decisión si voy a ir a comer una hamburguesa después del servicio, un taco. No. Yo estoy hablando del plan salvífico, el plan santificador, el plan de glorificación en nuestras vidas. Él lo va a llevar a cabo porque Él ha dicho que lo iba a hacer. Por eso es que aún si es algo bueno o malo que sucede, todo obra para el bien nuestro. Si es sufrimiento, si es duelo, no importa si llega el cáncer, si llega enfermedad, si llega la muerte, si llega pobreza, si llega escasez, no importa si llega la persecución, no importa si llega si llegas a perder toda tu familia, no importa. Lo que importa y es más importante en todo es que Él obra todo para bien para nosotros. Todo. Eso nos debería dar paz, nos debería dar esperanza, nos debería dar el poder vivir fielmente hacia Él, no importa lo que suceda. ¿Por qué? Porque también nos dice Efesios capítulo 1, versículos 11 al 12, dice esto. Dice: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Él es soberano, Él tiene providencia, Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Fuimos predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su ¿qué? Voluntad. Corrección. Muchos dicen que la predestinación en Efesios capítulo 1 correlaciona con después de la salvación, pero esta escritura nos dice: fuimos predestinados según el propósito con aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad, no nuestra, es su voluntad. Romanos 9, ¿por qué tuvo que decir Pablo estas cosas de recordarnos que Dios está en control? Es porque él estaba diciendo: a uno lo causó que Dios lo aborreció, y a otro lo amó. A Esaú lo aborrecí y a Jacob lo amé. Y dice Pablo: ¿y qué? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar al Dios de esta creación? Si cuando todo va bien, todos lo estamos alabando y glorificando y gloria a Dios, me llegó la promoción. Gloria a Dios. Pero cuando no te lo dan a ti, se lo dan a alguien más, ¿qué dices? ¿Qué dices en secreto? La verdad es que muchos de nosotros tenemos idolatría en nuestras vidas. Y esta idolatría nos causa no poder someternos a la soberanía de Dios. Déjense los explico. Idolatría es simplemente hacer alguien o algo más grande que Dios en nuestro vivir. Estamos creando otros dioses. Y noblemente muchas veces nosotros creamos ídolos de nuestros hijos, de nuestro esposo, nuestra esposa, de nuestra carrera, del dinero,
de nuestra cultura o muchas veces simplemente de nuestro libre albedrío. No, yo quiero poder escoger. Es como decir, si yo me quiero ir al infierno, me voy al infierno. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Todo que ver Dios con eso. Yo llegué a creer en Jesucristo. No. Dios te causó poder ver la realidad de la grandeza de Jesús, y a eso nadie le puede decir que no. No. Efesios capítulo 2 nos dice: cuando estábamos muertos, Él llegó con nosotros y nos dio vida juntamente con Jesús. Tú estabas muerto. ¿Qué puedes hacer un muerto por sí mismo? Nada. Y en ese estado, en esa condición, Dios te encontró a ti. Y hay algunos aquí que siguen muertos en sus pecados, y están aquí porque Dios se está moviendo en tu vida para abrirte los ojos y llevarte la fe en Jesús. Iglesia, no solamente le podemos atribuir lo bueno a Dios, no solo lo bueno, también tenemos que aceptar lo malo. Pero con eso saber que si Él está en control y en su providencia está obrando todo para el bien mío, yo puedo mantenerme en paz, con esperanza, fielmente obedeciéndolo a Él siempre. Ese fue el mensaje que estos israelitas, estos de Judá, iban a necesitar. Y las generaciones después que estaban leyendo este libro, mientras que ellos estaban bajo gobernadores ajenos y que nunca se vio el rey de David, el hijo de David, subir al trono hasta ese punto, ellos tenían que llegar a confiar en Dios, que Dios estaba en control. Ese era el mensaje. Y a nosotros también hoy en día podemos hacer lo mismo. Pero ¿qué ídolo tienes? ¿Eres tú mismo? Que quieres tener todo el control en tu vivir, que no estás dispuesto, no a entregarle porque Dios ya lo tiene, pero aceptarlo, creerlo, ciertamente que Él está en control y tú ya lo puedes soltar. ¿Es tu familia? ¿Son tus hijos? ¿Es tu carrera? ¿Cuál es? En todo deberíamos creer que Él es soberano y su providencia está activa en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias que en ti podemos confiar y en ti podemos descansar cuando las cosas no van bien. Con razón nos dice nuestro Señor Jesucristo que no deberíamos preocuparnos, de no estar afanados por ninguna cosa en la vida. Con razón el apóstol Pablo nos dice: si tenemos alguna petición, deberíamos llegar contigo y ponerlo en tus manos y recibir una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque tú estás en control. Pero padres, a veces se nos hace muy difícil creerlo, y a veces se nos hace difícil vivir esta verdad en nuestras vidas. Por ello te pido perdón y pido que como un pueblo, como el pueblo tuyo, podamos nosotros vivir esta vida ciertamente confiados de que tú eres soberano y que tú en tu providencia estás obrando todo para bien para aquel que te ama. Y dado que somos tu pueblo, sabemos que tú nos amas y nosotros te hemos amado también. Gracias, Dios, y todo lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.